A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si un idioma fuera mucho más que solo palabras para hablar del presente? Hoy vamos a meternos de lleno en el sánscrito, un sistema que, de verdad, permite a sus hablantes viajar en el tiempo y dirigir acciones con una precisión increíble. Es literalmente una máquina del tiempo gramatical. Y esto nos lleva a una pregunta que es fascinante. ¿Cómo puede un idioma, usando solo palabras, desbloquear el pasado? Ojo, no estamos hablando de reglas de gramática aburridas, para nada. Estamos hablando de una especie de llave maestra que nos da acceso a nuevas habilidades. Suena increíble, ¿verdad? Pero es posible. Generalmente damos por sentado cómo hablamos del pasado. Simplemente lo hacemos. Bueno, en los próximos minutos vamos a descubrir cómo el sánscrito lo logra con una herramienta súper simple pero a la vez muy poderosa. Un solo sonido. Un sonido que funciona como una llave para romper la barrera del tiempo. Muy bien, empecemos el viaje. La primera parte de esta exploración es conseguir la herramienta para hablar del pasado. Esto es el tiempo pasado simple, que en sánscrito se conoce como lang. Para construir el pasado en sánscrito se sigue una lógica de 3 pasitos. El primero es casi mágico, de verdad. Se añade un prefijo, el sonido a, que funciona como nuestra llave para viajar en el tiempo. Después, tomamos la raíz del verbo, o sea, la acción en su forma más pura, y finalmente le pegamos una terminación que nos dice exactamente quién realizó esa acción. Y aquí es donde la teoría cobra vida. A ver, tomemos el verbo pach, que significa leer. Observen cómo la raíz se transforma. Apatam, yo leí. La forma para la segunda persona, apataja, y para la tercera, apachat. El patrón es clarísimo, ¿no? El aumento a al principio, la raíz pach en medio y la terminación que indica la persona justo al final. Y aquí vemos el resultado final. Ya no es una conjugación abstracta, no, es una idea completa. La frase dice, aham hyas pustakam apatam, que se traduce palabra por palabra como yo ayer el libro leí. Y con esto acabamos de usar nuestra primera habilidad para hablar de una acción ya terminada. Oficialmente, ya no estamos atrapados en el presente. Perfecto. Ya podemos viajar al pasado. Ahora vamos a adquirir una segunda habilidad, la capacidad de especificar para quién o a quién se dirige una acción. Y esto se logra con una herramienta gramatical llamada el caso dativo. Para que quede más claro, pensemos en el caso dativo como si fuera un GPS para nuestras acciones. Mientras que el verbo nos dice qué se hizo, el dativo nos dice hacia quién se dirigió esa acción. Es como añadir una capa de precisión, fundamental para expresar ideas como dar, mostrar o dedicar algo. La transformación es sutil pero increíblemente poderosa. Fíjense bien. Chatraj es simplemente el estudiante, pero al añadirle una terminación, ¡pum!, se convierte en chatraya, que significa para el estudiante o al estudiante. Esa terminación, allá, es la señal que activa nuestro GPS de acciones. Y el punto clave aquí es que ciertas acciones, por su propia naturaleza, exigen un receptor. La acción de dar es el ejemplo perfecto. Uno no puede simplemente dar en el vacío. Se da algo a alguien. En sánscrito, ese alguien casi siempre se expresa con el caso dativo. Bueno, ahora sí viene el momento que estábamos esperando. Vamos a integrar nuestras 2 nuevas habilidades, la de viajar al pasado y la de dirigir una acción. Construiremos una frase completa que hasta hace unos minutos simplemente no podíamos expresar. Vamos a armarla paso a paso, pieza por pieza. Empecemos por establecer el marco temporal. La palabra es yers, que significa ayer. Con esto ya activamos nuestra máquina del tiempo. Ahora la acción. El verbo dar es da. En pasado, para decir yo di, se convierte en adadam. Noten el aumento a al principio. Ahí está, nuestra primera habilidad funcionando a pleno. La frase ahora es ayer yo di. ¿Y qué fue lo que di? El objeto directo de la acción, pustakam, el libro. La frase va tomando forma. Ayer yo di el libro. Y ahora la pieza final, nuestra segunda habilidad en acción. ¿A quién le di el libro? A Gurabe,
que significa al maestro. Es la palabra guru en su forma dativa. Nuestro GPS de acciones acaba de encontrar su destino. Y aquí la tenemos. Hyas aham pustakam gurave adadam. Una frase completa, precisa y súper expresiva. Todas esas piezas que parecían abstractas ahora encajan a la perfección para crear un significado concreto. Esto es el poder de la gramática en plena acción. Pero esto no se queda solo en armar frases. Ahora vamos a ver cómo se conecta con algo mucho más profundo. Porque dominar estas herramientas gramaticales no es solo un ejercicio académico. Es la puerta de entrada a las ideas filosóficas y culturales que el idioma lleva dentro. Consideremos esta cita. Yad babo, yad babo. Se traduce como es tu sentimiento, así te conviertes. Ojo, no es una redundancia, es una declaración de identidad. La precisión gramatical del sánscrito permite construir estas especies de ecuaciones filosóficas, donde el estado interno y la realidad son básicamente la misma cosa. Y esta es la gran conclusión. La gramática no es un conjunto de reglas arbitrarias, para nada. Es el esqueleto del pensamiento. Al aprender a construir frases en pasado o a dirigir acciones con el dativo, no solo aprendemos un idioma, sino que empezamos a acceder a la forma en que una cultura entera percibe el mundo. Y para cerrar, les dejo esta reflexión del sánscrito. Kala kriyavan bhuta bhavishyat vartamana, que significa el tiempo es activo con pasado, futuro y presente. Fíjense, el tiempo no se ve como algo pasivo, sino como un campo de acción. Y la gramática, como hemos visto, nos da las herramientas no solo para nombrar estas dimensiones, sino para movernos entre ellas. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué otras realidades nos esperan ocultas en la estructura de un idioma?